Bienvenidos a Portadas Universitarias. En esta ocasión nos encontramos desde el puente a desnivel que se ubica frente al Palacio Universitario de los Deportes. A nuestras espaldas, Ciudad Universitaria, y les traemos todas las informaciones relacionadas a las universidades del mundo. Iniciamos con los titulares. Universidad de Oxford otorgará a Pedro Almodóvar doctorado honoris causa por su destacado aporte al cine. La crisis financiera toca las puertas de la Universidad de Carabobo, en Venezuela, y exige al gobierno presupuesto. Universidad de Costa Rica sube en el ranking latinoamericano, pero cae en el global. Además, conozca el quehacer de Flaxo en Latinoamérica y una entrevista realizada al director de esta unidad en Honduras, doctor Rolando Sierra. Gobernador de la Florida pide a la Universidad de Yale cambiarse al estado del sol, debido a los altos impuestos que le cobran en Connecticut. Aquí están las informaciones de las universidades del mundo. Quédese con nosotros. Un incendio simulado en dependencias del edificio La Milagrosa, sede del rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, en España, ha servido para poner a prueba el plan de autoprotección del edificio y evaluación de la capacitación de los equipos de emergencia. El simulacro ha concluido con la evacuación del edificio, en el que trabajan unas 150 personas. La Sala de Arte Paraninfo Pablo González de Vera inauguró la exposición Impresiones de Egipto, una pintora de la misión arqueológica de la Universidad de La Laguna, de la austríaca Hildegard Brütter. La artista narra a través de 20 obras realizadas con la técnica de óleo sobre lienzo sus vivencias en Egipto durante su estancia en 2014, cuando acompañó al equipo de arqueólogos de la Universidad de La Laguna en su campaña de 5 semanas.
Este es un resumen de las noticias más relevantes ocurridas en la Universidad de Sevilla, en España. Pedro Almodóvar, doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. Pedro Almodóvar será investido el próximo 22 de junio, doctor honoris causa por la Universidad de Oxford en Inglaterra, que le concede en atención a su eminente labor en el área del cine, un grado en humanidades que recibirán en esa misma ceremonia el economista Paul Krugman y el arquitecto Kazuyo Sejima. Este será el tercer doctorado honoris causa que recibe el cineasta manchego, tras lo que les concedió en 1998 la Universidad de Castilla-La Mancha, a propuesta de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, y en 2009 la Universidad estadounidense de Harvard en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Freddy Romero de la Universidad Nacional de Colombia nos habla acerca de la tuba, uno de los instrumentos más recientemente añadidos a la orquesta sinfónica moderna. Aunque suele pensarse en este metal como la base musical sobre otros instrumentos, nuestro invitado demostró que en manos habilidosas es un instrumento capaz de cubrir un amplio campo de sonidos. Mi nombre es Freddy Romero Nieto, soy tubista. En Paipa, cuando me dijeron que si quería tocar la tuba, yo no sabía que era una tuba, pero yo quería pertenecer a la banda, y porque siempre me ha gustado la música, y dije que sí. Cuando vi ese instrumento grande, me gustó cuando lo toqué, me gustó su fuerza, su potencia, me gustó desde el principio la fuerza que tiene el instrumento. Yo llegué a Bogotá en el 97 y en la Nacional solo había un tubista graduado que era mi profesor de ese entonces, el maestro Carlos Aponte. Yo me gradué en el 2002 con él y entré a la Orquesta Filarmónica en el 2003. El profesor Carlos Aponte murió y a esa edad asumí entonces el reto de ser profesor de las Universidades Nacional de la Javeriana porque no había nadie más graduado en Colombia. Todos los instrumentos tenían su instrumento bajo, ¿no? En las cuerdas empezó el violín y empezó a desarrollarse las cuerdas y llegaron y crearon el contrabajo. En las maderas empezó flauta, clarinete, oboe, y siempre hubo la necesidad cuando se hacía conjunto de un instrumento que bajara más, como la voz humana, que llega más abajo, y inventaron el fagot. Y en los metales estaba la trompeta y el corno, y después más adelante el trombón, pero el trombón no llegaba al registro que llegaba, por ejemplo, un fagot o un contrabajo, y entonces faltaba algo más, faltaba crear un instrumento más grave, y por eso se creó la tuba, y es un instrumento que sigue todavía en desarrollo. Es un instrumento que ha copiado las características de la trompeta, pero puesto en mayor escala, ¿no? Y puede llegar a ser tan técnico como la trompeta o el corno. Incluso el registro de la tuba es muchísimo más amplio. El registro es qué tan grave y qué tan agudo llegan los instrumentos. Es un instrumento que tiene un timbre muy parecido a la voz humana. Entonces se presta muchísimo para cantar. Pero es un instrumento que también va siempre hacia el registro grave. Y es un instrumento que por su tamaño suena bastante fuerte. Y es un instrumento que le imprime fuerza a una agrupación, que imprime fuerza a una orquesta. Que es una base y que
que da seguridad y que da ese papel, pues por ejemplo para el pintor que existe el papel, el fondo en el que pinta, la tuba da esa característica en la música. La crisis financiera en algunas universidades de Venezuela es insostenible. Alumnos, trabajadores y docentes de la Universidad de Carabobo exigieron al gobierno de Nicolás Maduro destine fondos para su funcionamiento. Los protestantes presentaron un documento con una serie de peticiones a la rectora de esa universidad. Estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Carabobo exigen al gobierno nacional atienda de inmediato la situación financiera de esta casa de estudios. Bachilleres, usistas y representantes de los gremios que hacen vida en la institución le entregaron a la rectora de la UC, Jessie Divo de Romero, un documento petitorio dirigido al ministro de Educación Universitaria, Jorge Arriaza. En la misiva se plantea una serie de dificultades que afectan actualmente al alma mater carabobeña. Recibo el documento por parte de esta, acción intergremial, acompañar a los estudiantes, naturalmente, con un petitorio que, aunque no lo he leído, lo conozco muy bien porque a diario conversamos y nos reunimos con la Asociación de Profesores y los compañeros trabajadores y obreros, no solamente para conocer, porque todo el mundo conoce el drama que vivimos en la universidad. Todo el mundo conoce cuál ha sido el tratamiento del Ejecutivo Nacional con respecto a la educación en este país y particularmente con la educación superior. Por su parte, Daniel Coronel, dirigente estudiantil, invitó al ministro de Educación Universitaria a visitar esta casa de estudios para conocer su realidad. El mismo ministro, ¿verdad? Para que venga y visite nuestra casa de estudio, para que vea las condiciones en las que hoy está nuestra casa de estudio, para que vea las condiciones en que hoy trabajan nuestros empleados, para que vea las condiciones en que hoy trabajan los obreros, para que vean las condiciones en que hoy trabajan los profesores, para que vean las condiciones en las que hoy estudiamos nosotros los jóvenes, ¿verdad? Que somos el futuro de esta nación, en la que hoy vemos los servicios estudiantiles, cómo se ha deteriorado tanto, en la que hoy vemos cómo el servicio del transporte, hoy por hoy necesitamos y tenemos una carencia demasiado con el tema de los servicios estudiantiles. Jesús Villarreal, presidente de la Asociación de Profesores de la UC, manifestó que la actividad académica se ha visto afectada por la falta de presupuesto. Porque el acto académico está muy deteriorado. El acto académico, mire, hay facultades, por ejemplo, la Facultad de Odontología necesita para 152 materiales, para efectos del óptimo de la calidad académica. Bueno, y apenas están trabajando con 7 u 8 materiales, lo demás no lo consigue. Entonces, eso es un problema estructural, es un problema de Estado que debe enfrentarse mediante una política de celeridad y una vía expedita. Entonces, nosotros vamos a seguir protestando, cívica y pacíficamente. Representantes de este comando intergremial manifestaron que de no tener una respuesta de parte del Ejecutivo Nacional, acudirán la próxima semana a la ciudad de Caracas. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela. Nos vamos a pausa. Al retornar le traemos más informaciones de las universidades del mundo. Ya volvemos. ¿Sabías que en la Universidad de Cambridge hay 300 personas trabajando en el desarrollo de un examen y otras 3.000 más fuera de la sede para crear preguntas? El proceso de creación de los exámenes es lento, minucioso y elaborado, el producto de años de investigación, ensayo y error, con el objetivo claro de que sea cual sea la nota que obtenga el candidato, puede estar seguro al 100% de que ha sido un reflejo de su esfuerzo y no de la casualidad. Interesante, ¿no? Universidad de Costa Rica sube en el ranking latinoamericano, pero baja en el global de las mejores universidades. La Universidad de Costa Rica se posicionó en el puesto 21 de las mejores universidades latinoamericanas, pero bajó en el ranking global.
Así lo revela el estudio 2015 elaborado por QS, Quacquarelli Simon Limited, quien elabora el informe de las mejores universidades del mundo y por regiones cada año. Según los datos, durante el 2015 la Universidad de Costa Rica se mantuvo en el puesto 21 de las mejores universidades latinoamericanas, cercano al puesto 23 que ocupó en el año 2014. Sin embargo, cayó del puesto 481 del 2014 en el ranking global al rango 501-550 durante el año anterior. Recientemente, el director de Flaxo Honduras, Rolando Sierra Fonseca, debatió con la comunidad académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina acerca del fenómeno de las maras y pandillas en nuestro país. Y esto es lo que ha dicho. Voy a intentar esta conversación un poco en torno a los que yo llamaría los desafíos de la juventud en Honduras, y en este contexto de los desafíos, la emergencia, del fenómeno de las maras y pandillas. Yo creo que es importante decir, que Honduras es un país con una población joven. Prácticamente el 65% de la población tiene abajo de 28 años, por lo tanto estamos hablando de una población muy joven, y como tal a la juventud, como vamos a ver, le afectan y está condicionada por todos los procesos económicos, sociales, políticos, culturales. Emergen como dos actores, de los jóvenes. Uno es el joven delincuente y otro es el joven en maras y pandillas. Y aquí hay dos racionalidades distintas. El joven delincuente es el que ve es todo este contexto, de oportunidades del país, y bajo una racionalidad medio fin, dice, no, termino la secundaria. Si termina la secundaria, un joven, la posibilidad que tiene en Honduras es de tener un salario de $50 al mes, si podemos decirlo así. O muy poca posibilidad de ingresar a educación superior o ingresar a educación media, algunos. Entonces, muy racionalmente, la decisión del joven delincuente es, voy a robar para vivir. En cambio, y el otro joven es el joven que se va a la mara y la pandilla en búsqueda de otra racionalidad, que es la búsqueda más de la identidad, más de cierto tipo de arraigos. De hecho, es interesante y es muy importante en el caso de Honduras hacer esta distinción, porque ha habido toda una estigmatización, de los jóvenes en maras y pandillas, pero si uno ve los datos, del 100% de la criminalidad juvenil, solo en promedio un 16% es de jóvenes que están en maras y pandillas. Investigadores y catedráticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México explican las características principales de la maestría en Derechos Humanos y Democracia. Dicha maestría está dirigida a miembros de organizaciones no gubernamentales, funcionarios judiciales, personal de gobierno, organismos autónomos y académicos, entre otros. Flaxo México, maestría en Derechos Humanos y Democracia. La maestría en Derechos Humanos y Democracia que se imparte en la Flaxo México tuvo como principal objetivo dotar al campo de los estudios, sobre todo los estudios aplicados, de los estudios más profesionalizantes, de una opción que antes no existía. En general, los estudios de derechos humanos son muy recientes y además tienen un corte bastante más jurídico. Pensamos con un programa para brindar herramientas para apoyar el trabajo de la gente que ya estaba trabajando en derechos humanos, ya sea funcionarios públicos, gente de ONGs. Lo que nosotros queríamos aportar al mundo de los estudios de los derechos humanos era esencialmente un análisis desde las ciencias sociales, y con esa lógica lo que nosotros proponemos es profesionalizar a nuestros estudiantes a partir del análisis de los derechos humanos, pero desde precisamente las ciencias sociales, la ciencia política, la sociología política, la antropología jurídica. Es muy importante, como decía antes, para
mejorar los instrumentos, mejorar las herramientas. En este momento donde la situación de derechos humanos es crítica en el país, creo que es un momento donde necesitamos mucha agudeza en las estrategias, mucha responsabilidad en la manera que se utilizan. Entonces, estudiar un programa académico de alto nivel como es la maestría en Derechos Humanos y Democracia es una manera de adquirir esas herramientas y además de poder conversar con un público diverso, y lo cual también aumenta la cantidad de perspectivas y nos permite tener mejores panoramas para tomar mejores decisiones y generar una transformación más contundente. Tenemos muchos estudiantes de organizaciones no gubernamentales colombianas, argentinas, básicamente de esos dos países. Tuvimos gente de El Salvador, de Guatemala, porque el carácter semipresencial del programa ayuda a que se pueda tomar sin necesidad de trasladarse a México. Flaxo México. La Universidad de La Guajira es una institución de educación superior colombiana, fundada en 1977 en Riohacha, extendida en varios municipios, adquiriendo el carácter de alma mater de La Guajira. Desde su apertura ha sido una universidad pública de régimen departamental. Entre el mar y las blancas salinas se levanta gloriosa y triunfal el alma mater de La Guajira, símbolo del saber inmortal. El alma mater de La Guajira, símbolo del saber inmortal. En Colombia y por toda la tierra te abres campo para reflejar el saber, la verdad de la ciencia que cultiva cada facultad. El saber, la verdad de la ciencia que cultiva cada facultad. La Guajira se yergue orgullosa al tenerte como gran baluarte, enseñando la ciencia, las artes, con un alto sentido social. Enseñando la ciencia, las artes, con un alto sentido social. Visionando tejer el futuro con un pueblo que demanda acción, potenciando recursos seguros
El gobernador de la Florida invita a Yale a mudarse al estado del sol. El gobernador de Florida, Rick Scott, invitó a la Universidad de Yale a trasladarse al llamado Estado del Sol y evitar así que le suban los impuestos en Connecticut, donde tiene su sede desde hace más de 300 años. Scott sorprendió con una declaración en la que instó no solo a Yale, que pertenece a la llamada Liga de la Hiedra, institución que reúne a las más antiguas y reputadas universidades de Estados Unidos, sino a todas las empresas de Connecticut a hacer las maletas e instalarse en su estado. Es la coral de la Universidad de Guayaquil interpretando uno de los arreglos corales en el 12º Festival Internacional de Coros Universitarios en Polonia. Con esto nos despedimos. Queremos recordarles que estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Nos encuentra como UTV-Medio Televisión UNA. También nos puede seguir a través de otras redes sociales como Instagram y Twitter. En la misma nos puede encontrar como @UTVUNA. Nos vemos en la próxima. La elaboración y presentación de exámenes en Cambridge es tan minucioso que para evitar filtraciones y garantizar que el examen en papel no pueda ser falsificado de ninguna manera, estos se mandan a imprimir directamente a una imprenta, de la cual no dan a conocer su nombre por razones de seguridad. Encargados de fabricar la libra británica, el papel que se utiliza, tanto para las pruebas como los certificados, llevan hilos de seguridad como los billetes.